nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Procurar que esta noche sea el último, o en todo caso, penúltimo estudio de la epístola a los Efesios. Así es que quiero invitarle a que abra su Biblia en Efesios capítulo 6 y leemos el versículo 18. Capítulo 6 y versículo 18. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Efesios capítulo 6, versículo 18. Si mis cuentas no me fallan, nos hemos tardado aproximadamente 2 años y un poquito más en desarrollar el estudio de la epístola a los Efesios. Para aquellos que son bastante meticulosos y que escribieron la fecha en la que lo iniciamos, pues nos dará el dato con mayor certeza. Así es que Efesios capítulo 6, versículo 18. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de nuestro Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta allí y oramos. Padre y buen Señor, en esta noche, háblanos al corazón, que en nosotros haya una buena disposición para recibir de ti en esta hora y poder retirarnos de este lugar de manera diferente de como hemos llegado. Nos ponemos en tus manos, bendito Dios, en Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Recuerde usted que el texto viene haciendo referencia a la armadura de Dios. Dedicamos tiempo para poder conocer un poco acerca de la doctrina de los ángeles, y le explicaba en su momento que la doctrina de los ángeles está dividida en 2 partes: los ángeles santos y los ángeles caídos. Entonces dice que el creyente está en una batalla continua que no es contra las personas, sino contra huestes espirituales de maldad. Decíamos que el enemigo no está interesado en meterle miedo a usted. No ese es el fin. El fin no es que usted viva temeroso a causa de un ruido, a causa de una manifestación visible de alguna condición maligna. No es esa la finalidad del enemigo. La finalidad del enemigo es desviar su mirada de Dios, y para ello va a utilizar todos los recursos posibles para desmotivarnos o seducirnos. 2 condiciones: o lo desmotiva o lo seduce, para que la mirada se aparte de Dios y lo comience a poner en lo que no debemos. Entonces el apóstol viene y dice, como tenemos una lucha que, como en la época, bueno, en su época, ¿verdad?, las batallas eran cuerpo a cuerpo, entonces dice, equípese, póngase la armadura de Dios. Ahora, esto no significa que haya un artículo físico que nos resguarde de esas acechanzas del mal. Cuando digo que no hay un artículo físico, es porque hay quienes, hermano, confían mucho en, bueno, con cierta tendencia supersticiosa, confían mucho en cierta forma como amuletos. Cuando no éramos creyentes, algunos quizás que eran supersticiosos confiaban en los amuletos. Ahora que somos cristianos, algunos dirán, no, pues yo ya no confío en los amuletos. Fíjese que a veces sí, porque a veces hay personas que andan en todo tiempo su Biblia, no para leerla, sino porque creen que la Biblia en sí como artículo les va a resguardar y les va a proteger, y nunca la leen. Entonces, otra condición importante cuando se habla de la armadura de Dios es lo que comienza diciendo el versículo 18. Dice el versículo 18, orando, ¿en qué dice? Entonces, no significa, hermano, que usted va a estar resguardado o protegido si no
tiene este componente tan esencial en la vida cristiana. ¿Cuál es ese componente? La oración. La oración. Hablábamos el domingo acerca de eso. La oración no es una condición, no debe de ser una condición mecánica. La oración no se basa en vanas repeticiones. Las vanas repeticiones no es, hermano, decir todo el tiempo lo mismo. Las vanas repeticiones son las cosas que declaramos sin tener plena conciencia de lo que estamos diciendo. Sin tener plena conciencia de eso. Usted no va a venir, hermano, y en un supuesto acto de oración, y va a venir a decirle, Señor, yo te amo y eres lo mejor de mi vida, cuando eso no es una realidad en nosotros. Cuando eso no es una realidad. Usted no puede venir y expresar gratitud si usted no manifiesta esa gratitud. Señor, yo te doy gracias por todo lo que has hecho en mi vida y porque hasta el día de hoy me has cuidado, me has sacado adelante, me has provisto. Señor, yo estoy agradecido contigo y mi vida entera te agradece. Y la pregunta es, ¿cómo usted manifiesta esa gratitud? ¿Cómo lo manifiesta? Entonces, si nosotros no tenemos plena conciencia de lo que declaramos en oración, entonces eso se constituye en una vana repetición. Los que vienen los martes, ya próximo, llegamos al capítulo 5 de Eclesiastés, en donde allí la palabra de Dios nos dice, mire, cuando venga la casa de Dios, acérquese más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Resumiéndolo, cuando nosotros prometemos y no cumplimos. La palabra dice, mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Porque Dios no se complace en los insensatos. Y dice, cumple lo que prometes. Mis estimados hermanos, entonces una vana oración es cuando declaramos cosas sin tener plena conciencia, le decía, de lo que estamos diciendo. Si usted va a hacer un pacto con Dios, y muchos dicen, mire, Dios es un Dios de pactos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos cómo Él pactó con Noé, pactó con Moisés, pactó con David, ¿verdad? Pactó con Israel, y se habla de diferentes pactos en el Antiguo Testamento. Entonces vienen algunos y dicen, Dios es un Dios de pactos, pacte con Dios, pacte con Dios. Mire, hermano, usted puede pactar con Dios. El problema no es si Dios cumple, el problema es que si nosotros nos atrevemos a cumplir. Entonces, si no tiene la intención de cumplir, o si no tiene, hermano, aquella determinación de cumplir lo que está declarando, mire, mejor no lo diga. Porque a veces en el plano religioso queremos adornar tanto la oración, creyendo que con nuestra salamería vamos a persuadir a Dios. Hermano, y eso no es así. La Escritura dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Esta condición, siempre le he dicho, cuando usted lea algo que en la Biblia parece redundante, no es que la redacción del Espíritu Santo se equivocó, es que está haciendo un énfasis. Y si usted lo quiere leer en, digamos, en una condición distinta, sería orando en todo tiempo, con toda reverencia y súplica. ¿Qué es eso de reverencia? Hermano, que usted tenga la plena seguridad de que cada palabra que usted declara y la dirige a Dios, Dios la está escuchando. Dios la escucha. Y no solamente la escucha, también la toma en cuenta. También la toma en cuenta. Entonces no es cuestión, porque a veces, y hace un tiempo predicábamos un mensaje que su título parecía que era contradictorio. El mensaje era creyentes incrédulos. Yo no sé si algunos lo recuerdan. Creyentes incrédulos, y parece contradictorio porque si es creyente, ¿qué es lo que no debería de ser? Incrédulo. Y si es incrédulo, ya no es creyente. Pero en la Biblia encontramos un ejemplo, me atrevería a decir, encontramos un ejemplo supremo de esa condición, y está en Hechos de los Apóstoles. Dice que habían apresado a Pedro, y si no me equivoco estaba, no recuerdo si Silas, no recuerdo si verdad, no recuerdo quién era el compañero que estaba con Pedro. Y dice que los cristianos, Silas, ¿verdad? Silas entonces, hermano, Silas estaba ahí.
Entonces, los cristianos se reunieron para orar. Para orar. Hermanos, Dios atendió la oración, Dios libertó a Pedro y a Silas de la cárcel. Ellos salieron de allí y Pedro se fue a donde estaban los hermanos reunidos. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? ¿Qué estaban haciendo? ¿Y por qué cree usted que oraban? ¿Será que oraban, Señor, que le den una muerte suavecita a Pedro, que no le duela, que se quede dormidito mejor ahí pegado al cepo? ¿Qué estarían orando? Quisiera entender, o mejor dicho, la lógica nos indicaría a nosotros que la oración era para que Pedro fuera, ¿qué? Libertado. Eso entenderíamos. Repito, porque no creería yo que estuvieran orando porque, Señor, si los van a matar, que no les duela, o que mueran rápido para que no sufran mucho. Yo quisiera pensar que no oraban así. El detalle es que cuando Pedro llega a donde estaban los discípulos y estaba tocando a la puerta, llamando a la puerta, dice que salió una muchacha, o llegó una muchacha, y cuando preguntó quién estaba tocando, Pedro pues respondió. Entonces la muchacha identificó la voz de Pedro y en lugar de abrir la puerta, se fue corriendo donde estaban los hermanos congregados y les dijo, el fantasma de Pedro está allá afuera. ¿Se imagina usted? Si estaban orando para que ellos saliesen libres o saliesen bien librados de aquella condición, y cuando Dios contestó la oración y cuando Pedro llegó, dijeron el fantasma de Pedro, o sea, lo mataron. Y para colmo supersticioso, ¿verdad? Allá anda el alma de Pedro penando por todas partes. Y nos vino a buscar aquí a nosotros. Entonces, a veces los creyentes oran y no creen en lo que están diciendo. O si lo quieren en otras palabras, oran y no creen en su propia oración. Tanto así que hay quienes que oran por algún milagro, por alguna situación, y cuando Dios les responde, hasta se asustan. Imagínense que usted tiene una deuda, imagínense que usted esté orando por una deuda de $1,000. Y usted está orando para que Dios de alguna forma se manifieste, ¿verdad? Y le borren ese saldo pendiente. Y usted llega, hermano, y pregunta o llega a pagar y le dice, mire, usted no debe nada. Usted no debe nada. Hay gente que se asusta y dice, ¡ah! En serio, revise bien, salga corriendo mejor, hombre. ¿Cómo que revise bien? No. Hermano, y algunos salen, pero mire, sorprendidos, dicen, yo estaba orando por... No puedo creer. Entonces, ¿por qué oraba si no puede creerlo? ¿Por qué oraba si no puede creerlo? Entonces, los creyentes a veces somos así. Entonces, el apóstol dice, con toda reverencia, con toda oración y súplica, y aquí en una condición importante, en el Espíritu. En el Espíritu. ¿A qué se refiere cuando dice en el Espíritu? Recuerde que hay algo o hay alguien que nos da a nosotros acceso, dice la palabra, hasta el trono de la gracia de Dios. ¿Y qué es? La presencia de su Espíritu Santo en nosotros. En otras palabras, si usted es un creyente genuino, usted tiene acceso hasta la misma presencia de Dios. Mire, ¿y será que Dios me oye? Si usted es un creyente de verdad, por supuesto que Dios le oye. Por supuesto que Dios le oye. Esa es, digamos, una de las grandes diferencias doctrinales con respaldo bíblico entre el creyente y el religioso o el tradicionalista. Porque el tradicionalista anda buscando canales para llegar a Dios. Y voy a buscar a tal santo, la intercesión de no sé quién, y ya va a ver usted cómo, porque aquí la Biblia nos va a hablar de interceder los unos por los otros. Entonces el argumento es, ¿cómo es que dicen que los santos no interceden, pero si nosotros podemos interceder por los demás? Ya vamos a entender eso. Aquí la diferencia básica es que entienda que usted no necesita intermediarios para llegar al Padre. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo.
Es Jesucristo, así lo afirma la palabra. Es Jesucristo, no existe ningún otro intermediario. Entonces, a través de Él es que nosotros podemos, hermanos, venir hasta la presencia de Dios y tener la plena seguridad que Él está escuchando y atendiendo a mis oraciones. Claro que algunos dirán, pues mire, y si Dios me oye, ¿por qué no me responde? Siempre le voy a insistir, porque Él no es nuestro esclavo, Él es nuestro Dios. Y Él tiene un tiempo perfecto, y en ese tiempo perfecto Él se va a manifestar, y Él tiene propósitos, y cuando su propósito se haya cumplido, también Él va a responder. También va a responder. La respuesta de Dios, también en su momento lo hablamos acá, la respuesta de Dios, sí, espérese y no. Si es sí, qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Si es espérese, tenga paciencia. Y si es no, algo mejor tiene Dios para usted. Porque Dios no dice no de manera caprichosa. Está como cuando los hijos quieren o exigen, ¿verdad?, alguna explicación a los padres. Viene el hijo y le pide permiso. Mira mamá o mira papá, ¿me das permiso de ir a tal lugar? Y papá o mamá le dice no. ¿Y por qué? Le dice. Y respuesta profunda que los padres tienen. No, le dice. ¿Por qué? ¿Por qué respondieron los papás? ¿Por qué no? Respuesta más profunda, ¿verdad? ¿Por qué no? No, pero ¿por qué, pues? Porque no te estoy diciendo. No, pero dame una razón. No te digo. No, pero es que esa no es respuesta. Y cuando ven que están sacando el dicho, no, ya entendí. Ya entonces se queda calmado. Dios no actúa así. Dios, hermano, no le va a decir no a su oración de una manera caprichosa. Señor, y entonces te pido. Y Dios le va a decir no. ¿Y por qué no, Dios? ¿Por qué no? ¿Pero por qué? Pues porque soy Dios y punto. No, Dios no le va a responder así. Si usted le pregunta a Dios, ¿y por qué no? Porque algo mejor tengo para ti. Ahora, el problema es que nosotros no tenemos la cualidad que solamente le compete a Dios, que es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? El conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Él ya sabe lo que va a hacer con nosotros. Nosotros somos los que no sabemos cómo Él va a actuar en mí. Cuando Él me dice no, yo pensaría que estoy desahuciado, desamparado. Dios me dijo que no. Entonces, o no me lo merezco, o Dios no me ama, o ¿por qué no? Pues la respuesta es porque hay un plan mayor o mejor del que estás pidiendo. Hay algo más grande todavía. Solamente tener paciencia y seguir confiando. Y seguir confiando. Entonces, las oraciones siempre tienen respuesta. Que no siempre como nosotros queremos o en el momento que nosotros lo queremos. Pero respuesta siempre tienen. El problema es que nosotros somos, en el plano de la fe, somos mecha corta, hermano. En el plano de la fe. ¿Por qué en el plano de la fe tenemos mecha corta? Porque yo espero orar hoy y mañana en la mañana que ya esté resuelto el problema. Como que usted agarrara un huevito, ¿verdad? Y lo pone en oración, Señor, que mañana nazca este pollo. Y usted lo pone ahí, ya oró por el huevo, ¿verdad? Y usted llega en la mañana y dice, ¿y a qué hora va a salir el pollo, pues? Si anoche estuve orando. Dios no actúa así. Dios no actúa así. Aunque Él puede hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? Le dije, porque Él tiene, ¿qué? Propósitos. Él tiene propósitos. El problema se da cuando muchas veces nosotros en nuestra misma necedad no logramos discernir el propósito de Dios. ¿Qué está trabajando Dios en mí cuando me hace esperar? ¿Qué está trabajando? Lo más sencillo que podemos decir es la paciencia. Pero si vamos a un plano un poco más allá, podríamos hablar de diferentes cualidades. ¿Cuáles cualidades? ¿Qué sé yo? La altanería, la soberbia, la necedad. Yo no le puedo decir qué es lo que está trabajando Dios, pero algo está trabajando Dios, de eso no tenga ni la más mínima duda. Si no recuerdo, le colamos el viernes anterior. A los que aman a Dios. ¿A los que aman a Dios? Todas las cosas les ayudan, pero ¿a quién? A los que aman a Dios. Entonces por eso dice, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque hay personas que no
vienen a Dios con, digámoslo de esta manera, con la presencia del Espíritu Santo, sino que en su soberbia. Yo les he contado muchas veces, y esto pasó ahí en el centro de San Salvador, en unos cultos que de repente hacían, o siguen haciendo, no lo sé, ahí en el mercado central. Una señora que su hija había perdido ya como 2 bebés en el embarazo, en el proceso del embarazo. Entonces, este era, no sé si el tercero, no sé qué, pero ya la muchacha había tenido malas experiencias. Entonces vino la señora y en plena actividad pública, orando, le reclamó a Dios. Le dijo que Dios le respondiera y que si Dios no le respondía, le dijo, olvídate que soy tu hija, le dijo. ¿Qué le parece? Yo me imagino a Dios tronándose los dedos en el cielo, hermano. Ay, no, ¿qué voy a hacer? Si Dios fuera salvadoreño dijera, chulada, May Prieto. No, o sea, querés chantajear. Mis estimados hermanos, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. Y continúa diciendo. Y aquí está la parte que le decía. Y velando en ello con toda perseverancia. ¿Cuánto debo yo permanecer en oración? Todo el tiempo que sea. Y eso no podemos decir cuánto es lo necesario. Yo no lo sé, hermano. Para algunos puede ser una semana, para algunos otros puede ser 15 días, para algunos otros será un mes, para algunos otros será un año, para algunos otros será una década. Yo no lo sé, hermano. Aquí lo que dice es orando con perseverancia y súplica. Y en su oración, y lo hablamos el domingo también, incluya, hermano, a los que están cerca suyo. Porque dice, con toda oración y súplica, por todos los santos. Ahora, los santos no son los que la institución, o no son los que el Vaticano ha canonizado. Esos no son los santos. La palabra santo es la palabra pío en el griego, que significa apartado. ¿Apartado para quién? Para Dios. Cuando usted recibe a Cristo, usted es salvo. Por lo tanto, usted es propiedad ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, su condición es de santo. No en la concepción religiosa, porque en la concepción religiosa la palabra santo se le atribuye a alguien que no comete pecado, y eso contradice la Biblia, porque la Biblia dice, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Y ahí entramos usted y yo, hermano, por si acaso. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Él nos constituyó o nos apartó de ser impíos, sin santidad, a ser píos, santos. ¿Apartados para quién? Para Dios. Entonces no está diciendo, mire, interceda por los que han canonizado. No, interceda por todos los hermanos. Por todos los hermanos. Y entonces vamos a entrar en aquella situación. Bueno, si entramos en el catolicismo y si los santos no interceden por nosotros, ¿por qué nosotros sí podemos interceder por los demás hermanos? Número uno, porque estamos vivos, hermano. No sé si el argumento le parece apropiado. Número uno, porque estamos ¿qué? ¿Y los otros cómo están? Muertos. Número uno, porque estamos vivos. Número dos, porque no es que mi oración a Dios va a ser más poderosa que la del otro hermano, y por eso Dios me va a escuchar a mí y va a obrar en la vida del otro hermano. Yo estaba queriendo buscar un argumento en la Biblia que me hiciera entender el motivo por el cual tenemos que interceder u orar los unos por los otros. ¿Cuál es el motivo? ¿Será que cuando oramos todos convencemos a Dios, verdad? ¿Será que Dios dice, no, pues ya muchos están orando, va, está bueno, va, ahí les va la respuesta? No hay una evidencia bíblica para hablar de eso. No existe.
lo que sucede cuando nos vamos a la Biblia, desde el Antiguo Testamento, encontramos un principio que le es agradable a Dios. Y ese principio se llama unidad. Desde el libro de los Salmos dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en el libro de los Hechos. Dice que los discípulos perseveraban en la oración y en la comunión los unos con los otros. Entonces vemos un principio que es el principio de la unidad. Vemos el principio de la unidad. Y cuando hay unidad, escuche bien, y esto sí lo vamos a respaldar bíblicamente, donde hay unidad hay respaldo de Dios. Si no, recuérdese usted de la historia de Jonás. Jonás, Dios le mandó a predicar a Nínive. ¿Qué le mandó a predicar? ¿Alguien recuerda? ¿Qué lo mandó a predicar? Exactamente, como han dicho todos, arrepentimiento, juicio. Lo mandó a predicar a Nínive. Usted conoce la historia de Jonás, ¿para qué se la voy a repetir? Llegó a Nínive, comenzó a predicar. Hermano, toda la ciudad se conmovió, desde el rey hasta las bestias, dice la palabra. Y se convocó un ayuno, desde el rey hasta toda la ciudad se puso en ayuno, toda la ciudad. Y Dios vio eso, y Dios detuvo el juicio para Nínive. Ahora, ¿qué vio Dios? Vio a un pueblo que estaba, ¿cómo? ¿Cómo estaba? Unido. ¿Cómo estaba? Unido. ¿Cómo estaba? Jesucristo dijo: ¿cómo identificaréis que son mis discípulos? Cuando se amen los unos y cuando hay amor los unos por los otros. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos, hermano? Unidad. Cuando hay unidad, entonces nos vemos como familia. Cuando hay unidad, entonces nos interesa cuál es la condición que el otro está pasando. Cuando hay unidad, entonces cuando mi hermano está enfermo, vamos a orar por él, porque yo siento también o tengo empatía, me identifico con la preocupación, con el dolor que pueda estar pasando. Pero cuando no hay unidad, ni se le ocurra que usted va a orar por alguien, hermano. Ni se le ocurra. Cuando no tenemos identidad entre nosotros, con que se ofenden que le llamen por otro nombre. Se ofende que le llamen por otro nombre. Imagínese que yo de repente me confunde y quiere llamar a algún hermano de aquí, hermano, Teco, vení, capaz se pone a llorar. No, pero no sos vos, otro. Sí, otro. Porque se ofende, le aseguro que se ofende. No vaya a ser hermana porque, si no, haga la prueba, cuando terminemos el culto, llame a una hermana por otro nombre, vaya. A ver cómo reacciona. ¿Cómo me dijo? ¿Verdad? Algo así. Mire, hermano, ¿y cómo vamos muchas veces a obtener el respaldo de Dios cuando nos resulta detestable, o muchas veces tal vez no detestable, simple y sencillamente desagradable, vaya, la condición de mi hermano en Cristo? ¿Cómo vamos a decir que voy a orar por él o por ella, hermano, cuando parece que la condición es todo lo contrario? Todo lo contrario. Cuando tenemos ese sentimiento hacia los demás, usted lo que menos quiere es perjudicar a la otra persona. Lo que menos quiere es eso. A mí me causa gracia cuando entre hermanos entre hermanos, incluyamos ahí hermanos, hermanas. Cuando entre hermanos se pelean. Yo no sé si usted tiene casos así en casa o a usted le pasó que entre hermanos se pegaban unas devanadas, se pegaban unos agarrones. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que por más que se peleen en la casa y por más que digan que se odian y por más que le digan al otro que es adoptado, porque es la forma de venganza, ¿verdad? Sos adoptado. Nadie fuera de esa relación de hermanos puede tocar al otro. Nadie.
habían unos, no recuerdo si eran hermanas, creo que eran así, pasaban peleando todo el tiempo. Un día una de ellas se metió en problemas en la escuela y medio comenzó a pelearse, medio le habían agarrado el pelo cuando vino la otra, ¿verdad? Y la agarró, a la que estaba agarrando a su hermana, la agarró, la tiró por allá y le dijo: solo yo le puedo pegar a mi hermana, le dijo. Te le estaba diciendo: mira, nos llevamos medio mal y todo, pero no la vas a tocar. No la vas a tocar, porque es mi hermana. Así que no la vas a tocar. Pero ¿cuál es la condición muchas veces de la iglesia, hermano? ¿Cuál es la condición de la iglesia? Mira, fíjate que allá estaba el hermano o la hermana fuera en tal situación. Pobrecito, algo estará pagando, porque así nomás no es. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted? Mira, ya estaba el hermano fulano muriéndose. Pues que Dios tenga misericordia de él. Mire, ya estaba el hermano o la hermana fulana pecando. ¿Dónde? Y lo grabaste siquiera. ¿Verdad? Porque así somos, hermano. Bueno, aquí no, perdón. Allá en Malawi. Allá las iglesias, allá olvídese, hermanos allá, qué cosa seria. El apóstol dice lo siguiente, versículo 18 y 19, dice: y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y como dice el apóstol, y estamos leyendo el versículo 19, hermanos, y ¿qué dice? Por mí. Hace años, porque uno va aprendiendo, hermanos, uno va aprendiendo. Se lo reitero, uno va aprendiendo. Hace años, quizás en una forma arrogante, a mí me molestaba cuando algún predicador o alguien decía, y les pido que oren por mí. Yo decía, pues que no puede orar por sí mismo, pues. Yo no voy a andar pidiendo, hermanos, oren por mí. Si yo puedo orar. Pero cuando nos vamos a la palabra, uno se da cuenta que no es una condición, digamos, inapropiada poder pedir que haya, escuche bien, unidad a través de la oración. No es inapropiado. No es inapropiado. Porque aquí el apóstol dice, mire, oren por todos los santos, pero también oren por mí, por favor. Oren por mí. Yo necesito el respaldo de Dios. Pero el respaldo de Dios va a estar en la medida que en nosotros exista aquel sentimiento de unidad. Porque si no hay unidad, hermano, entonces, ¿cómo nos vamos a identificar como discípulos de Jesucristo? ¿Cómo? Si Él mismo estableció, repito, ¿cómo identificarán que son mis discípulos? Cuando se odien los unos, no, ¿verdad? Cuando hablen mal los unos, tampoco, ¿verdad? Pero se voy a revisar bien porque no va a ser que mi Biblia diga así, hermano. Cuando se amen los unos, y cuando existe ese sentimiento, entonces a nosotros nos interesa lo que le pase al otro. Y no vamos a sentirnos mal cuando la condición de mi hermano o de mi hermana sea favorable o sea mejor que la mía. Porque el problema está muchas veces que cuando vemos la condición favorable de alguien, en lugar de alegrarnos porque está mejor, la sensación, ¿cuál es? Hermano, de apatía. De apatía. Pongamos un ejemplo sencillo. Llega una persona a la iglesia, recibe a Cristo, inmediatamente se bautiza, comienza a servir, no tenía trabajo, de repente Dios quiso bendecirlo y le dio un trabajo, y un buen trabajo. Y de repente, hermano, le salió por ahí un negocio, y aparte del trabajo tiene un negocio, pero no se aparta de su servicio, no se aparta de su iglesia, no se aparta de congregarse, y de repente al poco tiempo usted lo ve que adquiere un vehículo, y al cabo de 3 años usted lo ve con un buen trabajo, con un buen negocio, con un buen vehículo.
Y dicen, vendiendo leche en polvo y orégano ha de estar. Que eso no es así nomás. Yo que usted, pastor, tuviera cuidado, no me acercara mucho a ese hermano, porque no vaya a ser. Ahí lo van a sacar en el periódico, va a ver. Al regresar en los planes de renderos, en el tabernáculo de los planes 2. Y era chero del pastor. Hermano, y la condición del creyente, en lugar de dar gracias a Dios porque su hermano ha salido de una condición de necesidad y su condición ahora es favorable, en lugar de alegrarse por la condición de su hermano, es lo contrario. Es lo contrario. ¿Sabe qué comienzan a decir? ¿Y por qué yo no, pues? ¿Y por qué a mí no? ¿Sabe que cuando las personas dan testimonio, dos reacciones acontecen? La fortaleza en la fe de algunos hermanos y la sensación incómoda en otros hermanos. Va, otro testimonio más. A ellos sí les respondés, ¿verdad? A mí nada. 5 años estar orando por lo mismo y yo nada. Y ese hermano apenas el mes pasado se convirtió y ya tiene un milagro. Y yo nada. Y yo aquí muriéndome. ¿Ve qué bonito? O sea que ellos sí. 2 reacciones, hermano. 2 reacciones. Cuando el apóstol dice, miren, oren por los demás y oren por mí, es porque Dios bendice. Repito, ese principio sí lo encontramos en la Biblia. Dios bendice donde hay unidad. Donde hay unidad. Donde cada quien nos vemos de forma totalmente indiferente. Hermanos, pasa lo de la Torre de Babel. Dios vio en aquel pueblo, voy a procurar explicárselo en un minuto. Dios había dado una orden. La orden era que sojuzgaran la tierra. El pueblo, dice la Biblia, tenía un solo nombre y una sola lengua, un mismo idioma. Y se habían trazado un propósito. Ellos dijeron, hagámonos un solo nombre y construyamos acá una ciudad. Por si fuéramos esparcidos, decían ellos. O sea, ellos iban en contra de lo que Dios ya había establecido. Entonces ellos se propusieron edificar una torre. Ojo, porque algunos dicen, esa es superstición, ¿cómo van a hacer una torre tan alta que llegue hasta el cielo? No, definitivamente que eso no era así. La expresión o la condición allí era que en la punta de aquella torre se iba a edificar un templo a un dios pagano, que en la creencia de ellos estar en ese templo era igual a estar en el cielo. Entonces, cuando Dios vio esa condición, Dios entendió algo que por supuesto que digamos, Él comprende perfectamente la magnitud de la unidad. Y dijo, usted lee Génesis capítulo 11 y dice, y Dios dijo, este pueblo ahora es uno, nada los hará desistir de la obra que se han propuesto hacer. Entonces, aquí solamente hay una forma de hacer que este pueblo, que es uno, se desintegre. Repito, el problema no es que Dios no le gusta la unidad, el problema no es eso, es que ellos estaban en rebelión con la orden que Dios había dado. Ese es el detalle allí. Entonces Dios dijo, bueno, aquí hay una forma. La forma es que no logren ponerse de acuerdo. Y media vez no logren ponerse de acuerdo, miren señores, aquí está la solución de la situación. Media vez no se pongan de acuerdo, no van a poder edificar la torre. Media vez no se puedan poner de acuerdo, ya no van a poder vivir en comunidad. Y allí fueron ellos esparcidos, hermano. Ahora, Satanás no es creativo. Escúcheme bien, Satanás no es creativo. Él repite las mismas estrategias todo el tiempo y a veces quiere utilizar las que Dios ya ha hecho, tergiversándolas lógicamente. En el plano de la iglesia, y cuando digo la iglesia me refiero a una condición mucho más amplia que la iglesia local que somos nosotros. La condición de la iglesia es bien sencilla. A Satanás no le interesa en gran manera que usted se agarre a golpes ni que se agarre del pelo con alguien más. Con que no se hablen ya es bastante.
Con que no se hablen, ya es bastante. Ya el propósito se está cumpliendo. Miren, hermanos, vamos a orar juntos. Nos vamos a reunir el próximo viernes a las 5 de la tarde en una de las aulas de escuela bíblica. Va a venir un grupo de hermanos y hermanas. ¿Quiénes van a venir? ¿Para qué quiere saber? Es que viene la hermana fulana, ¿para qué voy a venir yo? Y fulano va a estar allí, porque si él viene, ¿para qué voy a venir yo? Uy, que voy a estar yo orando a la par de esa mujer. Cuando están enojados, así se hablan, ¿verdad? Uy, porque va a estar llorando a la par de esa mujer. Uy. Mire, ¿cree usted que nos pueden apoyar en esta actividad, en el desarrollo de este ministerio? ¿Con quién? Pues mire, ahí está el hermano fulano, la hermana fulana. No, ellos no. ¿Y por qué ellos no? Que no son su familia en el Señor, pues. Uy, familia, uy, yo soy de sangre azul. ¿De dónde? ¿De dónde usted? Con que falta de hierro tiene, pálida la tiene, ¿verdad? Hermano, entonces, el principio, escúchame bien, el principio de orar los unos por los otros, no es que cuanto más personas hayan orando, entonces persuadimos más a Dios, no. El principio es el principio de la unidad. Los creyentes, en el libro de los Hechos, usted puede leerlo, continuamente dice, y los creyentes estaban unánimes juntos. Y compartían, dice, hermano, el partimiento del pan y la comunión los unos con los otros. Y como había unidad, Dios agregaba a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ninguno de ellos decía hacer suyo nada de lo que tenía. Mire cómo era el grado de unidad que había ahí. Ahora, ¿qué había? Respaldo de Dios. Entonces cuando decimos, mire, oremos los unos por los otros, repito, no es que cuanto más oremos más fácil chantajeamos a Dios, no. Es que cuando aprendemos a orar los unos por los otros, entonces promovemos la unidad del cuerpo de Cristo. Y donde hay unidad, hay respaldo. Y donde hay unidad, hay bendición. Así es que esa condición es lo que promueve la última parte, hermanos, de la epístola a los Efesios. Y si Dios lo estableció allí, no es por un simple capricho, no es por llenar un espacio, es porque hay un principio allí en el que Dios quiere manifestarse, no solamente en la iglesia de Éfeso, sino también en la iglesia de nuestro tiempo. Así que esta noche, den un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.